Dios les bendiga. Gracias a Dios por este día, por este tiempo en que podemos estar compartiendo con este público maravilloso de personas importantes, Pastor, que nos ven cada semana, están pendientes ahí a las redes, están pendientes al YouTube. Así que para nosotros es de gran gozo, de gran alegría. Es un placer, un honor poder compartir cada vez que tenemos la oportunidad y llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, sus dispositivos, sus vehículos y donde quiera que se encuentren viendo este su espacio, Principios Divinos. Así es. Bueno, un gustazo enorme una vez más poder compartir con todos ustedes. Quien conversa ya lo saben. Ese mismo, no tengo clon, caballero. No No. tengo clon. Soy único. Incopiable. No, único en mi especie. Su Así es. amigo, su consiervo, su servidor en el Señor, el pastor William Salas. Así que de verdad que sí, un privilegio estar nuevamente compartiendo contigo, pastor Ariel, y retomar, ¿verdad? Este tiempo que cada semana tenemos la oportunidad de interactuar con un público Sí, destacado, un público eminente, un público inteligente, sí. porque aquellos que nos escuchan son inteligentes. Sí, 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 muy inteligente. Y de hecho lo vemos a través de las críticas, las conversaciones, los comentarios. Y bueno, les animamos a que dejen sus comentarios ahí en la caja de comentarios, nos sigan, compartan este contenido porque este evangelio tiene que llegar a mucha, mucha, mucha gente. Sí, claro, y como hemos dicho siempre desde esta tribuna, Principio Divino tiene ese objetivo, esa visión de poder compartir cosas relevantes en el reino, Sí. ¿ok? Y estamos en un tiempo bastante fuerte desde el punto de vista profético y hay un cumplimiento tremendo, pastor. Hay un Ujú. cumplimiento profético y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda de algo que quizás regionalmente no tenga mucho que ver con nosotros porque estamos muy distantes de esa región del mundo. Sí, Estamos geográficamente muy distantes, pero tenemos que estar muy alerta por lo que acontece justamente en ese espacio geográfico para sí. el mundo entero. Sí, precisamente por eso en el día de hoy queremos traer esta entrega hablando sobre el pueblo de Israel, sobre algunas cosas del Medio Oriente, sobre lo que está pasando, sobre lo que la Biblia dice respecto a esto. Nuestro objetivo en Principios Divinos es llegar con el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, hasta el fin del mundo, porque queremos cumplir aquello que Jesús citó, de que el Evangelio tendría que ser predicado hasta el fin del mundo para que Él pudiera volver. Señales se están dando, el libro de Mateo 24, Mateo 25, nos habla de señales que están sucediendo hoy en día. Habla de que habría nación contra nación, reino contra reino, decía que se iban a levantar terremotos y todos estos fenómenos naturales que estamos viendo. Precisamente entraba la Florida, ¿verdad? Este gran huracán. Y hace un par de semanas lo golpeó un huracán muy fuerte y hubieron 200 y pico de muertos y ya esta semana los está golpeando un nuevo huracán categoría 5 que se ha fortalecido de una manera increíble. Sí, Ellos, incluso la gente que está acostumbrada a compartir este tipo de incidencia, me refiero a los expertos en climatología, que de repente con regularidad te están informando y poniendo al día del acontecer climatológico, pues les vi por las redes bastante consternados, muy súper preocupados, preocupados, sí. porque al parecer lo que se avecina y va a afectar a esa parte de los Estados Unidos, Tampa, Florida, va a ser descomunal. Ellos hablan de que es un monstruo que se gestó. Imagínense, categoría 5. ¿Qué Sí. capacidad, qué fuerza? Y lo comparan con los estragos que causó el huracán Irma hace unos años atrás, precisamente allí en la Florida, y fue devastador. Así que oramos a Dios para que tenga misericordia de aquel pueblo, de aquella gente. Pero es el cumplimiento de la promesa. Dice también que habría muchas guerras, que habría pestes, habría enfermedades, y nosotros nos hemos enfrentado en los últimos 20, 30 años a enfermedades devastadoras, no solamente el COVID-19, antes de eso vino la chikungunya, vino la H1N1 Claro, claro. y todas estas cosas que afectaron gran parte del mundo. Últimamente, en el 2020, entonces tuvo la pandemia mundial y ahí por ahí veía a alguien decir en las redes que no hubo pandemia, que eso fue un invento No, por favor, por fue favor. un invento de los medios, pero que no hubo tal pandemia. Entonces, alguien que de repente quiere ganar view y tú sabes, llamar la atención, pero indiscutiblemente que eso arropó al mundo entero. Así Y es. es tremendo, Pastor Ariel, y todos aquellos que nos alcanzan a ver y a escuchar hoy. Es impresionante porque
cuando tú entras a las redes sociales te das cuenta que las mismas tienen una capacidad de información, son cosas que van aconteciendo y prácticamente en tiempo real tú las vas conociendo a pesar de que están muy distantes. Entonces, en estos momentos hay ríos desbordados en China haciendo desastres, haciendo Sí, estragos, lo que está aconteciendo, como mencionamos, allí en la Florida. Cuando hablamos de guerra, hace ya 2 años, una situación allí entre Rusia y Ucrania, así es. y ahora recientemente pues la OTAN está dispuesta a apoyar ya más de manera formal a Rusia, los rusos no se van a quedar quietos, en fin, estamos allí en una antesala Y, impresionante. y Israel entonces tenía este frente con la gente de Hamas y la Franja de Gaza y de repente se abre otro frente con el Líbano. Ahora están con dos frentes abiertos directamente, están haciendo guerra con varias naciones de las que tienen alrededor al mismo tiempo. Y es impresionante la capacidad de respuesta del pueblo de Israel, esa inteligencia militar, esa sabiduría que viene de lo alto, que no podemos negar, que sea del mismo Dios. Hay gente que disputan contra esto porque dice, bueno, pero ¿cómo va a ser que digamos que la sabiduría viene de Dios, sin embargo ellos están acabando con otras naciones, matando niños, mujeres y todo eso? Otros dicen, no, pero las otras naciones lo provocan a ellos. Y aquí está todo eso. Lo que sí tenemos claro es que son profecías, están en la Biblia. La Biblia dice que iba a acontecer de esa manera y está aconteciendo. Claro, cuando nosotros lo planteamos de esta forma, cualquiera pudiera pensar, pero ¿cómo es posible justificar un bombardeo? ¿Cómo es posible Exacto. justificar que de momento hayan tomado un campo de refugiados? En fin, y Ujú. no, y obviamente es lamentable, es triste Sí, todas estas cosas, pero que son consecuencias o efectos colaterales de cosas que se vienen sembrando desde siglos. desde hace Bueno, tiempo, entonces imagínense años. ustedes, ¿sabe la cantidad de años que estuvo desaparecida del mapa la nación de Israel? Así es. Los siglos que tuvo Israel desaparecido, que eran gente que existieron, que se mantuvieron y que tuvieron que recorrer el mundo y no tenían un territorio, sino hasta 1948, el 5 de mayo, si mal no recuerdo, cuando este capitán inglés abogó por ellos en la ONU y finalmente e inmediatamente se levantó entonces la liberación por Palestina. En fin, son situaciones Ujú. tremendas que se vienen gestando allí y que hoy por hoy pues nosotros entendemos que es así. Entonces, teníamos allí en el extremo sur con el Hamas, ese lío, ese conflicto con Cisjordania, con los Sí, palestinos, y ahora entonces ellos deciden subir al norte y enfrentar entonces a los libaneses, que de alguna manera eran aliados con un grupo extremista fuerte llamado Hezbollah, sí. que han trabajado de manera mancomunada con Irán, y bueno, en fin, ahí vemos toda esa situación que se está dando hoy por hoy, pastor. Así es. Entonces, bueno, aunque por una parte nosotros podíamos decir, em, es algo inhumano, ¿verdad? Es algo inhumano lo que hace el pueblo de Israel, que cuando bombardea es para arrasar. Y eso ha venido desde los tiempos bíblicos. Por ejemplo, Dios le dijo cuando iban a conquistar a Jericó, arrasen con Jericó, no dejen a nadie, maten a los niños, maten a las mujeres, maten a las bestias, a los animales. Igual le dio la orden a Saúl, que fue una orden que Saúl desobedeció, Sí, claro. cuando le dijo no deje vivo al rey, ni a Malé, ni a nadie, a todos. Y la consecuencia de Saúl por desobedecer esta orden. Y es la forma en que Israel pues actúa de parte de Dios cuando Dios trata con ellos. Y aunque nosotros podamos cuestionar el argumento de que sea de parte de Dios, realmente a veces yo pregunto, ¿y Dios cómo no cuestionaría a nosotros de tantas cosas que hacemos y que hemos hecho mal y que seguimos haciendo mal con su creación, con lo que él hizo, con lo que él formó, con las plantas, los animales, con la atmósfera, con la capa de ozono, con los ríos, cómo lo hemos nosotros afectado? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo que Dios le dice a Israel que acaben con toda esa gente? Pero cómo nosotros hemos acabado con tantas cosas que Dios ha puesto en nuestra mano, la administración de este planeta Tierra. Sí, claro, y tenemos consecuencias nefastas por no haber sido los mejores mayordomos a la hora de poder administrar con equidad lo que tiene que ver con este ecosistema perfecto que el Señor nos dejó. Y bueno, una situación es la misma que ocurre con la capa de ozono, de cómo la industrialización a partir del siglo XVIII y hasta dónde vamos, todos estos años de contaminación atmosférica ha ocasionado un daño irreversible a nuestra capa de ozono y hoy por hoy, en este mismo tiempo, Lo- lo- estamos sufriendo una situación con el sol que hizo una explosión
a nivel solar, que siempre ocurre, pero esta explosión está teniendo unas incidencias impresionantes y por eso tenemos alta temperatura. Todas estas cosas las acotamos, las comentamos, porque sencillamente lo que queremos hacerle ver y entender a toda la gente que nos sigue a través del principio divino, que sencillamente todo lo que acontece está allí plasmado en la palabra de Dios y que nosotros tenemos que tomarla en consideración. Ahora, hablando un poquito más actualizado, pastor, es ver también a gente llamando genocida Sí, al actual primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, sí. lo acusan de genocida por todos esos bombardeos que han hecho. Pero los iraníes mandaron 200 y picotes de Casi misiles. 300 misiles. Y la dicha, ¿verdad? La gracia, la suerte es que Israel tiene un sistema antimisiles, es el Así, sistema eh, muro de hierro, ¿verdad? Que defiende. sí, un sistema de defensa. Ajá, entonces por satélite detectan los misiles y en tierra se activan, entonces armamento que destruye los misiles en el aire. Pero imagínense que Israel no hubiese tenido este sistema y le mandan casi 300 misiles, yo creo que estuviera en gran parte destruido, mucha gente hubiese muerto. Lo cierto es que Israel tiene algunos 50 y tantos de años que se compenetró nuevamente como país y desde la primera semana ha tenido que enfrentarse a todo ese eh, Sí, eh, un movimiento mov- antisionista que sí, se activó inmediatamente, que ellos fueron inmediatamente. habilitados por la ONU para ser aceptados como una nación Así es. nuevamente y con situación geográfica definida. Y todas esas cosas generaron también eh, conflicto, porque imagínense. Exactamente. Entonces, podemos acusar a Israel, pero algo que decimos es, si lo dejamos tranquilo, pues ellos estarían tranquilos. Si todas estas naciones no estuvieran atacando, ellos tampoco estuvieran atacando. Si hace unos meses atrás la gente de los Hezbollah, islámicos se meten, sí. secuestran más de ciento y pico de gente, hacen explotar coches bombas, matan gente. Ellos estaban haciendo su fiesta, estaban en su celebración cuando esto sucedió. Entonces, ¿cómo esperamos que no haya una reacción de una nación a la cual se le está O causando sea que todo estamos eso? hablando de que hay causa-efecto. ¿Quién no reacciona una vez que... Ahora, hay otra situación, un detalle que quiero destacar aquí, y es precisamente esa capacidad tecnológica que ha mostrado Israel. Usted hablaba de este asunto de hierro, Mm, ¿verdad? Que es algo que se vino usando de la Segunda Guerra Mundial, según lo que estuve por ahí investigando, pero hay algo que ellos desarrollan, que es con rayos láser, y sí, que es mucho más económico, pero que también es mucho más letal a la hora de defenderse, sí, porque sí, sí. pareciera que fuera más bien la guerra de la galaxia, porque es un asunto que activan y wow. No, y vemos los videos en las redes y tú dices, wow, ¿cómo es esto? Y esos misiles explotando en el aire y todo eso. Y Benjamín Netanyahu ha dicho un par de veces ya que si lo dejan solo, que ellos no, o sea, no dependen de los Estados Unidos para defenderse. No, totalmente, totalmente. Ellos dijeron que De hecho, cuando atacaron el Líbano hace una semana, ellos le dijeron a Estados Unidos que sacara a la gente que tenían allá porque iban a atacar el Líbano. Entonces, los ciudadanos americanos que lo sacaran. Y es la segunda vez que ellos hacen eso, no es la primera vez. Hace unos años atrás, Israel atacó al Líbano porque bloquearon el río, que llegaba el agua hasta allá. Entonces, le dijo a Estados Unidos, saca a los ciudadanos americanos porque vamos a abrir otro río. Y bombardearon y hicieron lo mismo. O sea, ellos están listos, están preparados. Y es sorprendente una nación joven, eh, mm, con una población reducida de habitantes y tener tanta inteligencia militar no, y tan pequeña geográficamente, porque también. tampoco es un asunto que es tan extenso, porque Ujú, Israel ujú. es extremadamente geográficamente pequeña. Pastor, y en este asunto que se habla tanto, pues de esta situación que se experimenta en el Medio Oriente, me llama la atención también que ellos desarrollaron un sistema de defensa, un sistema como de poder encontrar a los enemigos Sí. y Y, identificarlo con un asunto que no hay falla, y por eso es que han atacado, que dijeron, ¿cómo es posible que eh, atacaran ese asunto, que ese edificio, y resulta ser que subterráneamente tenían todo el una epicentro? red militar ahí abajo. Wow, yo Que dije, un hospital, que una escuela, que esto, pero están operando debajo y es algo que inclusive a nivel internacional, los organismos internacionales lo tienen contemplado en sus normas, en sus leyes. O sea, no puede ser que haya un hospital y que debajo esté operando una red militar. Eso está prohibido por los organismos internacionales que tienen que ver con esto.
y por eso ellos decidieron atacar. Bueno, pero no estamos justificando ni que Israel ataque, ni que Hamas ataque, ni que el grupo ISIS, ni que el Hezbollah, Líbano, ¿qué ni que tal? los Hezbollah. Nadie debería atacar a nadie, debería haber paz, debería el amor de Dios estar en los corazones del mundo entero. Y queremos hablar un poquito de eso en el día de hoy, porque yo me preguntaba, ¿cuál es la razón de que esté pasando todo esto con Israel? ¿Cuál es la razón que la Biblia mencione tantas cosas sobre Israel? ¿Cuál es la razón de ser del pueblo de Israel? Y muchas personas dicen, bueno, hay una profecía sobre Israel y es verdad. Entonces, como tiene que cumplirse, porque todo lo que Dios dice es verdad. Y hay una profecía sobre Israel que se tiene que cumplir, pero es solamente por eso que el propósito de Dios es solamente porque hay una profecía sobre Israel. Y eso me hizo pensar del origen de Israel, de dónde viene, por qué viene y el futuro que dice la Biblia sobre lo que va a pasar con Israel. Entonces, Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela, y se lo lleva a, a peregrinar. Un peregrinaje, no le dice hacia dónde va, pero él le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Eso está ahí en la Biblia, Génesis capítulo 11. Pastor, pudiéramos precisar geográficamente hoy dónde quedaba Ur de los Caldeos. Eh, Era de los amalecitas, ¿verdad? O en un futuro fueron los amalecitas, pero estaba cerca de lo que hoy se conoce como Irak, Exacto, o Irán. sea que era la misma situación que llamaban la fértil Mesopotamia. Exactamente, era Mesopotamia. Ok. e- Estaba en esa región. Entonces, hoy es gobierno árabe, ¿verdad? Están los árabes. Y, y bueno, eran gente pagana, gente que adoraban a otros dioses, no conocían al verdadero Dios. Y Dios le dice a Abraham, bueno, salte, ven, yo necesito hacer de ti algo importante. Y convierte a Abraham en un proyecto, en un eh, eh, pasar de una a otra Que situación. Abraham sería como un instrumento. Sí, eran como, Pudiéramos decir que Abraham como un instrumento, o sea, porque Dios ha tomado a personas para que sean trascendentes para exacto, cumplir sus propósitos, más o sí, menos. exactamente, era un instrumento de Dios, pero lo lleva entonces de un paso a otro, le hace una promesa que Abraham no la ve cumplida, porque le dice, serás padre de naciones, aunque Dios no le mintió a Abraham. Capítulo Ya, 12 de Génesis, si mal no sí, recuerdo. exactamente. Dios le dice, será padre de naciones, pero él no le dijo que iba a haber naciones. Claro, claro. Simplemente será padre de naciones. Y fue lo que Abraham fue padre de naciones, porque tanto Ismael, que fue su primogénito, Claro. que se convirtió en lo que hoy llamamos Emiratos Árabes Unidos y todo eso. Y entonces está Isaac, que tampoco vio naciones, y tampoco Ismael. Claro. Entonces le dice a Isaac la misma promesa que Abraham, serás padre de naciones, como le dije a tu padre, te lo rectifico. Entonces Israel tiene este hijo llamado Jacob, hermano de Saúl, el menor de En sus este caso, hijos. Isaac tiene a un hijo llamado Jacob, que posteriormente, Exacto, Jacob, y entonces tiene a Jacob y a Esaú, que eran hermanos. Entonces Jacob, el hijo menor de Isaac, es donde Dios empieza a vislumbrar la promesa que le hizo a Abraham y que le hizo a Isaac. Y llama a Jacob cuando estaba allí en Betel, y tiene Jacob allí una lucha con un ángel, una visión, y todas estas cosas, dice que hasta que rayó el alba, hasta que casi iba a amanecer. Y allí Dios le dice a Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Génesis 35, 10. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel. Y aquí donde empieza entonces lo que es este Israel que hoy se ha convertido, o que en su tiempo se convirtió en una tremenda nación, fue esparcido también porque Dios se lo dijo, y en consecuencia de sus desaciertos, y entonces ahora se está volviendo a unir porque también hay una profecía sobre eso.
Voy a esparcirte por todas las naciones del mundo y luego te vuelvo a recoger. Así nació el pueblo de Israel. ¿Con cuál propósito? Cuando Israel se formó en Egipto. Israel se formó Ok. en Egipto. O sea, en Egipto entraron 75 gente, dice la Biblia. Jacob, sus 12 hijos, Sí, la familia. Eso fue un su- sector llamado Gosén. en Gosén. Los hijos de sus hijos, sus nietos, y José que ya estaba allá. Eso fue lo que entraron, 75 personas. Pero cuando Moisés saca el pueblo, había más de medio millón de gente. Claro, 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 claro. Se formaron en Egipto. Había un tema allí migratorio, ¿verdad? Claro, claro, por Y supuesto. un tema migratorio muy fuerte, porque entonces habían rasgos muy marcados. De hecho, cuando viene la muerte de los De los varones, primogénitos. ah, Pero ahora que usted destaca esa historia, pastor, es impresionante ver cómo en medio de una cautividad por una sanción, ¿verdad? Tuvieron allí cautivos, en cautividad, pudiéramos decir, 400 y tantos años, 430, qué sé yo, 450. De momento, esa nación que es esclava, que está sirviendo, cómo los egipcios se dan cuenta de que eran más fuertes y que sí, se multiplicaban de una manera impresionante y que era el recurso humano para construir entonces muchas cosas. Y claro, eso que conocemos ahí de la pirámide, parte del recurso humano que contribuyó y que construyó eso fueron sí, justamente los judíos. fueron los judíos, o los israelitas, ¿verdad? Yo le hacía el aclarando en esta semana a algunas personas, a un grupo bueno, en la iglesia, el jueves pasado, y yo les decía, el caso es que no todos los israelitas son judíos. O sea, los judíos son los que practican el judaísmo, los que practican la religión judía. No todos los judíos practican la religión judía. No, perdón, O no sea, todos los no israelitas. todos los Ajá, israelitas ahora sí, ahora sí. practican la religión judía. Claro, ahora sí. Hay israelitas que son descarriados, descarriados del judaísmo. Ya, ya. Pero sí los judíos son los que practican la religión, que ellos no la tenían cuando estaban en Egipto, no tenían la Torá, no tenían las leyes que Dios le dio a Moisés en el desierto. Por supuesto. Bueno, entonces, esta gente se desarrollan dentro de Egipto, tienen rasgos marcados de que son más fuertes, de que las mujeres son más paridoras, se multiplican más rápido, y todo eso lo aprovecharon hasta un tiempo, hasta un momento, porque también había una profecía de Dios que le dijo, van a ser esclavos y en 400 años yo lo voy a sacar. Entonces, Dios ha sido muy puntual con O el sea que trato con Dios todo lo que ha Israel. venido planteando lo ha llevado al pie de la letra y ha cumplido Sí, tal cual. Entonces quiere decir que para este tiempo, también va a cumplir. porque Dios es inmutable. Así es. Nosotros los hombres pudiéramos variar, nosotros los hombres de repente decimos una cosa y salimos con otra, pero Dios Dios no. no cambia. Ese atributo de Dios tenemos que entenderlo mucho. Dios no cambia, Dios no miente. Dice la Biblia que hay dos o tres motivos por los que Dios no miente, y uno es porque Él es fiel, porque Él cumple sus promesas, y el último que dice en el libro de Hebreos es porque Él pacta, Él hace pactos, entonces respeta esos pactos. O sea que un caballero. Así es. Bueno, ¡Wow! caballeros de Dios. Así es. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, Dios lo formó, obviamente, para traer a Jesucristo a la tierra. El pueblo santo, apartado, y a través del cual venía María, venía José, la profecía de Isaías, allá en el capítulo 7 de Isaías, ¿verdad? Es Ujú. una virgen, la virgen concebirá, dará a luz un hijo. 7:14, si me lo recuerdo. 7:14. Entonces viene todo esto y Dios está formando un pueblo a través del cual va a traer a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, para que los gentiles puedan ser salvos. Y allá en el libro de Romanos nos explica del 9 al Romano del 9 al 11 más o menos. eh, Todo lo que ha pasado con los gentiles, con Israel, ellos fueron excluidos para que entraran los gentiles, vino el tiempo de la gracia, pero al final también ellos serán salvos. Y viene toda esta explicación. eh, Jesucristo vino, cumplió su propósito, y el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue esperando a Cristo, porque ellos esperan a un Cristo revolucionario, un Cristo que venga a hacer guerra, a hacer frente al mundo entero, porque el mundo entero está descarriado de Dios, necesita volverse a Dios. Así que lo que está pasando ahora es cumplimiento de todas estas promesas que Dios le hizo a este pueblo de Israel, pero no solamente para cumplirle a Israel, sino que hay un propósito en esto.
¿Cómo asociamos esto que venimos conversando con lo que escribe, creo que es Pedro, si mal no recuerdo, cuando dice que real sacerdocio, nación santa, Pueblo pueblo adquirido adquirido por por Dios. Dios, para que anuncien Las las virtudes virtudes de de aquel. aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo asociamos esto? ¿Lo podemos asociar esto con lo que usted viene planteando? Sí, bueno, en parte quizás, pero esa nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que menciona allí en el libro de Pedro, ¿verdad? Eh, habla del reino de los cielos, habla de Pero entonces incluye al pueblo hab- gentil a, y incluye al pueblo de Israel. a todo el que crea en Cristo. Ok, por eso a- le digo, ¿cómo exacto. asociamos esto? Entonces, todo el que cree en Cristo es ese pueblo adquirido por Dios, que fue adquirido a través del sacrificio de la cruz y, y, y aquello que dice real sacerdocio, nación santa, pues es alegóricamente, ¿verdad? Está refiriéndose a lo que es el reino de los cielos, como aquel sacerdocio que hubo antes en el pueblo de Israel, ahora tenemos un sacerdocio espiritual, un pueblo adquirido por Dios, para que pueda anunciar las virtudes de aquel, anunciar que Cristo es real, que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo vino al mundo, Cristo murió, Cristo resucitó. O sea, que Dios siempre ha necesitado como un epicentro, alguien que comunique lo que él persigue. No, totalmente, así es. Imagínese a Dios predicándonos por las calles. ¡Oh! Un Bueno, rol que no se le asignó a los ángeles, sino a aquellos que sí, estamos aquí y que hemos nacido de que nuevo. hemos sido redimidos y rescatados. Pues el pueblo de Israel entonces, pastor, viene entonces la escatología, viene el futuro, porque ¿por qué el pueblo de Israel está ahí? ¿Por qué se menciona tanto? ¿Por qué tiene estas guerras con todas sus naciones alrededor? ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo de Israel tiene que volver a ser el pueblo de Israel y ha ido dando pasos, pero le faltan cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que ellos tienen que restaurar su templo. Ese templo tiene que ser Es la reconstruido construcción del tercer del templo. tercer templo. Dice que tienen que volver a sacrificarse. El continuo sacrificio fue detenido, fue parado con Cristo Jesús. La profecía de Daniel. Ok, Se quitó el continuo sacrificio y se está esperando algo que se llama la abominación desoladora, que tiene que establecerse en ese tercer templo. imagínense. Entonces, ¿qué pasa con esto? Israel reconstruirá su templo, que ya lo están haciendo. Inclusive las vacas, el tipo de vaca que se sacrificaba, se está criando ya. La vaca la sana, como dice la Biblia. Se está criando para hacer esos sacrificios y, y va a venir eh, dentro de todo esto lo que es un tratado de paz, que de hecho se ha estado gestionando desde hace muchos años. Inclusive recuerdo que alguien se paró en una reunión de la ONU hace unos años y dijo que el mundo necesitaba un hombre que gobernara el mundo, un solo hombre que gobernara el mundo. Imagínense usted. Entonces, al final las naciones terminarán cediéndole su poder a ese hombre. El espíritu de anticristo Sí, manifestó allí entonces. manifiesto allí. Y quizá ahora parezca como un poco descabellada la idea y no es algo que nosotros decimos por mutuos propios, sino porque la Biblia lo dice. Le darán el gobierno mundial a una persona que va a gobernar el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que este hombre hará pacto con Israel. Ya no te van a molestar más. Eh, vamos a firmar un tratado de paz y el mundo entero estará en paz, según ese tratado. Hasta que ese hombre le diga a Israel, bueno, de ahora en adelante me van a adorar a mí. Hmm. Israel no va a adorar a nadie más que Eso es lo que nosotros. manifiesta Daniel en su libro. Así es. Entonces, llegará este hombre, adórenme a mí, y se va a sentar en el templo. Dice que este hombre se levanta contra todo lo que se llame Dios y contra todo lo que represente a algún Dios. Él se va a levantar contra todo lo que sea objeto de culto, dice la Biblia. Ahora, pastor, ¿qué lectura ya nosotros en este tiempo dar a lo que acontece en el Medio Oriente? O sea, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Qué acelera eso? ¿Qué significa realmente lo que está ocurriendo? ¿Tiene que ver con principio de dolores o esto va mucho más allá de principio de dolores? Bueno, tiene que ver mucho con las profecías o lo que Jesús habló en Mateo, mayormente capítulo 25, ¿verdad? Jesús dijo que todo eso iba a pasar y él dijo, no se vuelvan locos, no se asusten. Cuando todo esto está aconteciendo, levanten su cabeza porque la salvación está cerca, O sea, creo que cerca, ¿no? fue hace Eh, poco que usted aquí tocó ser sobrio y velad. sí,
Fue aquí que tocamos Sí, eso, fue aquí, ¿verdad? porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor Como león rugiente. como león rugiente. Claro, Efesios, ¿verdad? Efesios, ser sobrios y velar, Efesios. Sí, pero la parte de que anda como león rugiente está en Santiago, Sí, porque no, pero la parte que tocamos fue la de Efesios, nos decía que seamos sobrios y que velemos porque, ser eh, sobrios y velar, sí. ajá, porque vienen cosas en las que nosotros tenemos que ser inteligentes, estar preparados. Allí hay dos partes, porque una parte para la iglesia en sí y otra parte para el pueblo de Israel. Entonces, el caso de lo que está pasando en Medio Oriente, que es directamente con el pueblo de Israel, y también dice la Biblia que de Oriente se iba a levantar el anticristo. Así que esas partes son las que se están moviendo y se están hilvanando y se está dando ese cumplimiento en lo que habla Mateo 25, donde dice todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Oiréis de guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, habrá peste, terremoto, pero todavía no es el fin. Lo que viene ahora después de todo esto, y no sabemos todavía hasta dónde esto va a llegar. Entonces, según lo que usted está planteando, que usted recoge de lo que usted entiende, interpreta de la palabra, humildemente, pudiéramos decir que solo estamos en principio de dolores. Solo estamos en principio. O sea, que todavía la situación del fin como tal No. no es que no nos estamos acercando, sí nos estamos Sí, sí, acercando, cada porque, cosa va acercándonos a él. pero indiscutiblemente todavía falta algo de trecho por Todavía ver. falta tiempo. Ahora, ¿qué La hacemos iglesia entonces? debe ¿Cómo estar esperaríamos? apercibida. ¿Cómo esperamos entonces? La iglesia ¿Cuál tiene es que el estar consejo? apercibida, pastor. La iglesia tiene que estar alerta, porque lo que estamos hablando, hay un acontecimiento eh, que se va a dar de manera silenciosa en medio de todo esto, de manera rápida. La Biblia dice que va a ser tan rápido como un pestañeo, como un abrir y cerrar de ojos, y la iglesia tiene que estar apercibida porque estamos llegando a ese tiempo. O sea, que usted sugiere que nosotros, nuestra actitud debe ser de acercamiento. Hay, Aplicar lo que dice Hebreos 4:16, ¿verdad? Que dice, acérquense pues confiadamente al trono. sí, Aceptar lo que dice Mateo 11:27 o 28, dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo lo... Aceptar lo que la convocatoria que se nos hace en Jeremías 33, clamen a mí. O sea, estamos en este y tiempo. un verso, pastor, importante que está en el libro de Apocalipsis, donde dice el que sea santo todavía, el que sea, y también lo dice en el libro de Daniel. Ok. Entonces, esto también tenemos que incluirlo en todos esos pasajes que usted trae. Es tiempo de apercibirnos, es tiempo de estar alerta, es tiempo de ponernos la pila, es decir, si usted es cristiano, es cristiano. Ok, pero eso va mucho más allá de ir 24/7 a la iglesia. No, exacto, claro, totalmente. Esto va con el asunto de que yo debo acercarme de verdad en un intimar, en un relacionar con Dios, porque no existe otra forma de relacionarnos con Dios si no es espiritual, pastor. No hay otra forma ¿Entiendes? porque Porque a Dios veces, es espíritu. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, tú lo quieres adorar. Olvídate que si en aquel monte, olvídate que si en el templo, si en el espíritu que lo tienes que adorar. y hoy por hoy, como Jesús se lo dijo a aquella mujer, el Señor lo sigue planteando. Sí, Él anda buscando adoradores que lo puedan hacer. en O espíritu sea, que y ese en asunto verdad. tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón. El enemigo, indiscutiblemente, no podemos ser ignorantes de las maquinaciones que tienen que ver con esas estrategias, con la intención del enemigo de desvincularnos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay que estar alerta, pastor. Esto que está ocurriendo en el Medio Oriente, todas estas cosas que usted ha venido explicando, tienen que llamarnos a nosotros a intimar con Dios, acercarnos, a dejar de que el materialismo, el secularismo nos inunde y que nosotros de verdad podamos entonces decir, caramba, tengo la necesidad de Ujú. acercarme a Dios y descansar en Él. Sí, así es, totalmente. Y debemos buscarlo, de verdad, debemos acercarnos, es el consejo, ¿verdad? De ver todo esto que está pasando y todo esto que está sucediendo, debemos acercarnos a Dios. Cristo viene pronto. Esta mañana yo veía un letrero pintado en una pared que decía Cristo viene. Y yo decía, wow, tenemos que decir más esto, tenemos que promocionarlo más, tenemos que publicarlo más. El, el, el fin está cerca, la venida de Cristo está cerca, la iglesia se va con Cristo en cualquier momento y tenemos que afirmarnos. No podemos escuchar esto y como si fuera un cliché
y dejarlo pasar. No podemos escuchar eso sin hacer una autoevaluación en nuestra vida. Cristo viene, estoy listo, estoy preparado para cuando Cristo venga. ¿Qué pasa si Cristo viene y yo no me voy con Cristo? ¿Qué va a pasar? Wow. Pastor, escuchándole hablar a usted con tanta pasión, recordaba el sábado pasado tuvimos la oportunidad de desarrollar un tiempo evangelístico con algunas dificultades porque llovió aquí en República Dominicana, pero al final eso no nos detuvo, nos pudimos este, hacer la actividad para interactuar con la comunidad de Cancino, Así es. ¿verdad? Y yo recordaba entonces a la anciana que decía, la anciana que predicó, hermana Altagracia, ella decía, yo tengo tantos años levantándome muy temprano a gritarle a mis vecinos, ¡alerta! Ujú. Cristo Así es. viene Sí, sí, sí. y está a la puerta. Y una mujer con tanta energía, 70 y pico de años, parece que tiene 30, 40. Sí, sí. Mucha energía. Y es así, pastor, hay que decirle esto a la gente tiene que concientizarse. Yo sé que la gente está viviendo su vida, su día a día, está desarrollando su día a día, tiene anhelos, tiene metas, quiere hacer cosas. Hay algo que me llama mucho la atención de las personas, la gente, y más en este tiempo. Antes las cosas eran como más discretas, más secretas, no había el boom de las redes sociales, ahora todo el mundo sabe dónde está todo, todo el mundo quiere ir a disfrutarlo todo. Fácilmente las redes te invitan a que vámonos para una playa, vámonos para esta villa, vámonos para esta piscina, hay un restaurante nuevo, hay un sitio nuevo por aquí, hay un sitio nuevo por allá, y la gente vive en eso y quiere estar en ese mover, pero dentro de todo ese mover, la gente debe pensar, si Cristo viene y yo no me voy con Cristo, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces, pastor, recogiendo su información, pudiéramos decir entonces que la tendencia en este tiempo es volverse a Cristo. Sí, Tiene que ser tendencia. Estanislao Marino. Tiene que, Vuélvete a ay, ay, Cristo. ay. Tiene que ser tendencia volvernos a Dios. Sí, Y es tiempo de buscar a Dios porque, óyeme bien, es tiempo entonces de que nos acerquemos a ese Dios maravilloso. Creo en el capítulo 1, versículos 17 y 18 de Isaías, creo que se habla de eso, de que es tiempo de buscar a ajá, Dios. así es. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo, mis hermanos, mis amigos, todo el que nos escucha por este tiempo de principios divinos. Jesucristo vino al mundo para salvarte. Tú puedes vivir tu vida, disfrutar tu vida. De hecho, el libro de Eclesiastés lo recomienda. Yo siempre he dicho, esto no es algo despectivo. Eclesiastés te dice que lo haga. Alégrate, joven, en los días de tu juventud. Tome placer en los días de tu adolescencia. Gózate, disfruta la vida, pero sabiendo que Dios está ahí, te va a juzgar por todas las cosas que tú hagas. No que no lo hagas, hazlo, pero con conciencia. Hazlo, pero con principios. Acuérdate de tu creador. Hay que Antes. acordarnos de nuestro creador, Así es. indiscutiblemente. Porque eso que tú mencionabas está en los últimos versículos del capítulo 11 y Sí, el capítulo 12 se correlaciona porque se acuerda de claro. tu creador, de todo eso que tú mencionas, está allí, pero en el versículo 1 del capítulo 12 dice que te acuerdes de tu creador en los días de tu juventud antes de que Antes de lleguen que lleguen los días esos días malos. malos. Pastor, pero Así es. aprovechando de esta situación, sabe que en este país el próximo 26 de Sí. este mes Medio de octubre. octubre Sí, del 2024 que estamos, hay una gran convocatoria. sí. Hay una gran Ahí sí. convocatoria. Hay una gran convocatoria, Hay que ¿verdad? estar ahí. Entonces, porque se van a estar conmemorando la llegada de la luz a esta nación caribeña pujante como lo es la República Dominicana. O sea, se va a celebrar el 108. 108 años 108 años. de la llegada del Evangelio, la buena nueva, la Así noticia, es. la luz. Y bueno, creo que mediante el Señor, la próxima semana vamos a tener aquí al pastor Rafael García con nosotros, pastor Ariel. Dios mediante, así será. Vamos a Así será. tenerlo para que él pueda ampliar más la información, porque eso es bien interesante, saber específicamente por qué lugar entró realmente El inicialmente el Evangelio. Evangelio a este Sí. país. Lo cierto es que han pasado 108 años y el próximo 26 de octubre, que cae día sábado a partir de las 2 de la tarde, se va a arrancar una gran caravana celebratoria para conmemorar los 108 años de la llegada del Evangelio. Eso es por Villa Liberación. Tomaremos entonces toda la avenida, la carretera Carretera Mella, Mella, sí. para llegar entonces allá al frente del Del ayuntamiento Ayuntamiento de de Santo Santo Domingo Este. Domingo Este. Sí, Así señor. es. Bueno, pastor, Para allá vamos. estamos llegando al final por hoy, ¿verdad? Así es. Gracias a todos ustedes por estar ahí compartiendo con nosotros. Les deseamos lo mejor. Oramos por sus vidas para que
estemos alineados a la voluntad de Dios. Bueno, pastor, y vamos a recomendar a la gente que puede hacer la gente con Gedeón en Media. Oh, bueno, Gedeon Media es una empresa de audiovisual que está creciendo a nivel nacional rápidamente. Cualquiera de sus eventos que usted quiera documentar, que quiera grabar, que quiera plasmar en video, pues Gedeon Media. Y si quiere pues disfrutar de un espacio como este para sus podcasts, pues aquí estamos. Gedeon Media. Y también tenemos a otro amigo estratégico que es Gedeón Son. Sí. Gedeón Son, entonces es la empresa. Sonido para iglesias. Sí, ellas son hermanas, Sí. estas dos empresas. Así es. Así que un gustazo enorme haber compartido con todos ustedes. Quien conversa para ustedes ya lo saben, ese mismo No Tengo Clon. No, señor. El pastor William Salas, desde Venezuela para el mundo, como dice un amigo mío. Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima. Chalo de paz. Ay, ay, ay.